tal? ¿Cómo les va? Nunca dejamos de estar en peligro. Y los números de hoy, en ciertas villas, están demostrando que, en efecto, todo lo que desde el gobierno se ha dicho, que lo peor no había sucedido todavía, empieza a hacerse realidad preocupante, dolorosa, que acerca incertidumbre nuevamente a la Argentina. Creo que siempre vamos a estar por debajo de esos números que uno ve en el número y que provocan asombro y desazón porque es una verdadera tragedia. Pero esto no abandonó a la Argentina y hoy hemos conocido que hay 124 casos en las villas. C5N realizó una nota extraordinaria con Adrián y con Luciana temprano, con Nacho Levi. Nacho Levi es un referente muy respetado, de garganta poderosa, que conoce el mundo de la villa como nadie, y dijo esto. Coronavirus viene a desnudar una desigualdad cruel que viene estructurando silenciosamente nuestra sociedad y que acá queda en evidencia. El mayor grado de exposición depende de la situación socioeconómica en la que estés. El número de infectados en las villas de Capital, 124. ¿Pero saben cuántos son solo de la Villa 31? ¿Cuántos? 57. ¿Y saben cuántos contagios teníamos en la Villa 31 el sábado? ¿Cuántos? 3. En la Villa 31 nosotros lo dijimos en C5N en más de una ocasión, faltaba el agua. Se le dice a la gente que una de las maneras de cuidarse es agua y jabón y no tenían agua. Pasaron días y días. De ahí también la indignación que tiene Nacho Levi. Ayer a la mañana amanecimos con 13 casos en la Villa 31. Ahora tenemos 57. Y desde el sábado hasta hoy, esos 5 días de los que estamos hablando, la Villa 31 estuvo sin agua y está sin agua. Un enorme sector de la Villa 31, ahora mismo, mientras estamos hablando, sigue sin agua, desde el sábado a la mañana. Y realmente... Esto sí que es preocupante, porque son los elementos necesarios para poderse cuidar. Les decimos que se cuiden, hacemos todo lo posible. Cada uno de los ciudadanos en general ha hecho muy buena letra, pero los elementos tienen que estar para que la gente se pueda cuidar. Por eso, esto que se señaló hoy en C5N, poco después del mediodía, es tan importante. Que la Villa 31 fuera un gran geriátrico, un inmenso geriátrico donde efectivamente viven 1.300 adultos mayores. Imagínense ustedes que en ese gran geriátrico hay 57 casos de coronavirus. Imagínense que el nivel de hacinamiento con las personas que circulan por adentro es todavía mucho mayor que el de cualquier residencia para ancianos. Ahora imagínense que circula el coronavirus, 57 casos, y se corta el agua. 5 días se corta el agua. ¿Cómo estarían tratando los funcionarios a esos abuelitos? Nacho. ¿Cómo estarían tratando los medios al titular, al dueño de ese geriátrico? Bueno, ahora mismo, en ese inmenso geriátrico que es la Villa 31, hay 57 casos de coronavirus, no hay agua, y el titular se llama Horacio Rodríguez Larreta. Con Jorge Aliaga, después de este planteo de lo que está sucediendo en las villas. Es el hombre que mejor viene recolectando los datos para que todos los días sepamos más o menos dónde estamos ubicados. Y esto fue lo que Jorge Aliaga nos dijo a la salida de todo este drama que empieza a vivirse en las villas. Manera de ganar algo teniendo casos. Lo único que vos podés tener es la menor cantidad de casos que puedas, porque eso lo que te va a hacer es que muera menos gente. Por otro lado, tenés el problema de que si los casos te pican más de un cierto número, se hace muy difícil de controlar. Hay ciertas cosas que vos podés hacer, de tratar de detectar con quién estuvo cada persona, separarlas, aislarlas, que no contagien a otro, que lo podés hacer en la medida que esos sean centenares. Cuando pasan de miles, se te fue de las manos como pasó en todos lados. Lo que tenés que tratar de evitar es que pase eso. El otro día, Alberto Fernández, cuando se presentó el sábado, marcó el primer cuadro de todos. Era muy importante.
A veces no le prestamos atención lo suficiente a ciertas cosas. Lo que decía era de una enorme trascendencia. Vamos a recordarlo. Ustedes presten atención a la línea que marca cómo se reproducían los casos, cómo se multiplicaban. Al principio cada 3 días. Después cada 10 se duplicaban y después cada 17. Cuando se pasó de 3 a 17, la Argentina estaba en una situación muy interesante. ¿Sucederá en las villas que la multiplicación será cada 3 días, como se teme en este informe que hacía el propio presidente? A medida que el contagio se hiciera lento, nosotros podríamos ganar tiempo para poder organizar el sistema sanitario que pueda atender una mayor demanda de casos. Y eso fue exactamente lo que hicimos. La primera vez que hablamos, cada 3 días, 3,3 días, se multiplicaba la cantidad de contagios. Si aparecía un caso, en 3 días había 2, 3 días después había 4, 3 días después había 8. Nos propusimos hacer más lento esto y ahí fue donde la cuarentena empezó el 20 de marzo. Cuando el 12 de abril prorrogamos la cuarentena, ya habíamos obtenido hacer más lento el contagio y ahora los casos se multiplicaban cada 10,3 días. Allí, en este segundo momento, cuando prorrogamos la primera cuarentena, logramos hacer más lento casi 3 veces la diseminación del virus. Hoy, 25 de abril, el virus o el contagio se multiplica, mejor dicho, cada 17 días. Esta es parte de la seriedad con la que se encaró el tema. Decir estas cosas sin cantar victoria, como suele decirse, porque la Argentina tiene los mejores números quizás del mundo, ni hablar de América Latina, me parecía muy serio en aquel momento, porque se estaba explicando, justificando por qué es que la cuarentena tenía que continuar. La desatendieron. También hay que decirle a Nacho que hay lugares donde no le llevaron demasiado el apunte. Se vieron imágenes de muchísima gente saliendo a las calles, practicando negocios, etcétera, porque tampoco se toma a veces conciencia de lo que 1000 veces se está diciendo. Por toda esa seriedad, hoy el gobierno argentino mezcla esta incertidumbre que se genera por los números de las villas con la satisfacción que implica la felicitación de la Organización Mundial de la Salud, nada menos, diciendo que la Argentina ha hecho las cosas como nadie. Destacó el liderazgo argentino contra la pandemia. Adhanom Ghebreyesus, después de la charla además con Ginés González García. Entonces, cuando en medio de toda esta crisis que significa la pandemia, hay que enfrentar a los disparateadores que van contra el gobierno, que van contra nosotros en realidad, que no quieren un gobierno popular y pretenden hacerlo volar como sea. Hablando de la pandemia, mal si el gobierno manda a cuarentena, y hablando mal de la cuarentena, es una cosa enloquecedora lo que sucede. Y en ese marco hay algunos que se ganan un lugar muy especial. Vamos a recorrer un camino que tiene que ver con varios disparateadores, de aquí y de otros lados, para que sepamos a qué nos tenemos que enfrentar, además de los medios. Hay que ir a la normalidad. Ayer estaba viendo las estadísticas, que no se pueden contradecir con el discurso médico de los muertos imaginarios. Los muertos que van a venir, que por ahora no han venido. Los muertos imaginarios. Los muertos que van a venir, que por ahora no han venido. O sea que para darle razón a Pichetto, tenemos que esperar a ver cuánta gente muere. Recién entonces él podrá decir, caramba, efectivamente, iba a morir mucha gente. ¿Sabe Pichetto cuántas vidas se han salvado en la Argentina por cómo se han hecho las cosas? Sigamos en ese reino del disparate. Estamos quedando solos en Latinoamérica. A veces la animaversión que le tienen a Bolsonaro se lo hacen pagar al país. ¿Y cómo no tenerle animadversión a Bolsonaro? ¿Cómo no decir que es un personaje execrable directamente, el presidente del Brasil? En instantes vamos a tener la nueva, porque todos los días hay algo de Bolsonaro que no tiene piedad con lo razonable, con lo lógico, con lo respetuoso. Pero hay algo más de Pichetto. Senadora Bécar Varela. Bécar Varela, exactamente. Comparto esa visión ideológica negativa que es para la Argentina, digamos. Me gusta el ingreso de médicos cubanos porque no hacen falta. Los médicos argentinos son de lo mejor. Son muy buenos. Al lado de los cubanos que son médicos de familia, que dan un genión. Son muy malos los médicos cubanos. Los cubanos que son médicos de familia, que dan un genión. Son muy malos los médicos cubanos. ¿Desde dónde lo dice? ¿Qué médico cubano lo atendió a él?
Ignora que los médicos cubanos están en más de 100 países en el mundo entero, dando una mano muy generosa porque además de muy buenos médicos, son personas hechas para la solidaridad, que saben ir a lugares donde, en el nordeste de Brasil, por ejemplo, los trataban como si fueran santos, porque a ese lugar nunca había entrado un médico de ninguna nacionalidad, ni siquiera brasileño, y ellos estaban allí curando a personas que nunca en su vida habían visto, aunque sea una pequeña casita donde decía doctor fulano. Allí estaban. Y Pichetto permite ese desprecio, pero además dice que está ideológicamente de acuerdo con lo que dijo Felicitas. Vamos a tomar solo una parte de los disparates de Felicitas. El plan de los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que te los largan de las cárceles de distintos sectores y te van patrullando y te van tomando tu capital y te van amenazando. No es joda. Pero los que dicen estas barbaridades pueden ser una senadora provincial, puede ser un ex candidato a la vicepresidencia, pero son muchos. El ex gobernador de la provincia de Mendoza, uno de los hombres líderes de lo que quedó del radicalismo, que no tiene nada que ver ni con Alfonsín, ni con Nilia, ni con Balbín, ni con Irigoyen, con nada de lo que tanto valió la pena en la historia de la República Argentina. De ese radicalismo, uno de los hombres más visibles es Cornejo. Y Cornejo se permite repetir cualquier cosa que lee por ahí, que pesca en algún zócalo. Se corresponden con el periodismo más de derecha, de más rancia derecha de la República Argentina, y luego se sientan. Hablan ante periodistas que o la dejan pasar o no saben, porque la verdad es que hay un gran desconocimiento también de los periodistas. Y cuando se encuentran con alguien que sí conoce el tema y que está dispuesto a confrontar, hacen el papelón de decir un número. Y después la periodista, en este caso la señora Mangel, le dice esto no es así, él dice sí es así, discuten, pero no tiene razón, por supuesto, en nada de lo que dice. Una información también que es confusa y que está bueno aclarar, porque se dice, por ejemplo, que de marzo hasta ayer liberaron a 2.220 presos. La verdad que esos 2.220 presos que liberaron no es por el COVID, no es por el COVID. ¿Vale la pena compararse con España, con Italia y con Estados Unidos? En Estados Unidos hay más de 20.000 muertos y la solución que está dando el sistema penitenciario no es soltar a las personas que están con prisión. Acá diciendo, pues no es solamente que pasó en la Argentina, pasó en Nueva York, en Nueva York creo que miles de presos salieron. En Chile directamente como... Sí. Pasó en Nueva York creo que miles de presos salieron. En Chile directamente como... Sí. La alcaldía de la ciudad de Nueva York confirmó que más de 1.500 reclusos han sido liberados de las cárceles de la ciudad en 3 semanas, reduciendo el número de reos a su nivel más bajo en 70 años. La verdad que el mundo entero está lidiando con la problemática penitenciaria en medio del coronavirus. Miles de presos han sido liberados, usted lo vio en el Reino Unido, 4.000, más en Estados Unidos, solamente en la ciudad de Nueva York, casi 1.000. ¿Cómo se lo permiten? ¿Por qué? Un hombre que tiene responsabilidades, ¿por qué miente? Porque están acostumbrados a ir a lugares donde esa mentira tiene premio. El premio de considerarlos de la mejor manera y de ponerlos frente a la gente y de conseguir la publicidad que necesitan para sus carreras políticas, supone uno que es así. Y se animan, aun cuando tropiezan con un periodista, una periodista que le dice, no, eso no es así. Lo que usted está diciendo no tiene ninguna validez. No es verdad que no están largando presos en ninguna parte del mundo y solo se le ocurre aquí en la Argentina a los jueces argentinos porque ni siquiera tiene que ver con el sector de la política. ¿Por qué mienten tanto? Jorge Alemán tiene una idea al respecto. Pero tanto Johnson como Bolsonaro como Donald Trump abren un nuevo problema, que es en qué consiste el consenso que se les otorga. ¿Por qué logran, a pesar de la perversión, a pesar del factor delirante que hay en juego, a pesar de multiplicar y fabricar mentiras de todo tipo, generar un consenso bastante estable, que en el caso de Argentina sí fue conmovido porque debe ser uno de los pocos países del mundo en este momento en donde hay un presidente que tiene una autoridad simbólica constituida como tal, pero no es lo mismo en estos otros países.
mienten desde un poder que ellos sienten es inconmovible y no se conmueven nunca ante lo que son las verdades. Por el contrario, la falacia casi que les divierte, el disparate, el decir cualquier cosa porque los hace sentir poderosos. De verdad, si usted va a un sitio y dice lo que se le antoja y nadie puede decirle nada, pues usted goza de un cierto poder. Mire lo que hoy, a propósito de la Organización Mundial de la Salud, dijo la bestia de Bolsonaro. Es increíble. Él está diciendo que la Organización Mundial de la Salud estaría favoreciendo prácticas sexuales de los chicos. Ahí está lo que escribió sobre los hábitos sexuales de los chicos, incluso entre los chicos del mismo género. Entonces, dice, deberíamos seguir también en sus directrices para las políticas directivas. Él entiende que hay prácticas sexuales de los niños que el Fondo Monetario, la Organización Mundial de la Salud está incentivando. Vamos a ir más abajo para una de las cosas que dice Bolsonaro, para que usted pueda tener la dimensión de lo que es el personaje ese que defendía Pichetto, que dice, la tienen con Bolsonaro, caramba. El presidente de Brasil acusó a la OMS de dar directrices para que los niños practiquen actos de sexualidad e incentivarlos a que tengan su primera experiencia sexual entre los 9 y los 12 años. La insólita denuncia incluyó el sello homofóbico, por supuesto, del presidente. Es decir, Bolsonaro dice esto. ¿Y cuál es el precio que tiene que pagar? ¿Cuál es la factura? Y no existe. Dice lo que se le antoja. Y Trump, tan responsable de la cantidad de muertes que hay. Bueno, en Brasil ya estamos en 6.000 muertes y 85.000 contagiados, pero en los Estados Unidos muchísimo más todavía. Y él despreció el coronavirus, dijo que era una cosa de los demócratas, que se iba a ir sin ningún tipo de problemas en abril. Esto se termina como por obra del arte, como mágicamente. Esto se va a ir. Después de decir todo eso, cuando ve que el agua lo supera, que ya tiene el agua al cuello, entonces vuelve a la carga sobre China de una manera bastante poco creíble. No se pierda Dirty Money, que es una serie que marca quiénes son los grandes estafadores de los Estados Unidos. Y vea el capítulo de Trump, para que usted vea qué es lo que han votado también, no solo los Estados Unidos, sino también algunos otros países. Pero volvamos al reino del disparate, es decir, estamos instalados en él. Bullrich atacó a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, creando una fake news. Es decir, ella piensa que si lo repite muchísimas veces, como en tantas ocasiones sucede, eso va a prosperar. Lo dice, por supuesto, en los medios afines, y ella no se fija en que es un disparate. Tantos ha dicho, usted se acuerda del RAM, de toda la historia de Maldonado, de Nahuel. Todo lo que ha hecho esta mujer es deleznable desde el punto de vista político. Pero ella vuelve a la carga, como si no hubiera pasado nada, como si viniese de un gobierno que ha dejado las cosas de la mejor manera, la república, la democracia y la economía. Y entonces se permite este ataque. Usted presta atención, porque son juegos de palabras de los cuales ella quiere salir bien parada y no lo va a conseguir. Hace bien lo que dice Gómez Alcorta cuando dice, bueno, no es lo mismo. Es mucho más brutal liberar a un preso de lesa humanidad que a un violador. Me parece que esa categorización de que uno es ideológicamente incorrecto y el otro, bueno, es un violador, me parece que es una concepción ideologista. Miente como siempre. Miente cuando es fácil, además, demostrarle que no es así. Pero lo que usted va a ver ahora, por supuesto, en ninguno de los medios afines, los que defienden a esta derecha enloquecida que se está permitiendo la Argentina, en ninguno de esos lugares va a aparecer la refutación hecha de antemano. Es decir, no es que Elizabeth Gómez Alcorta sale y dice la señora Bullrich miente porque yo lo que quise decir es tal cosa. No. Bullrich malinterpreta intencionadamente lo que ha dicho Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Qué es esto? Preste la atención. El problema es que el presidente se manifestó a favor de estas medidas, digo, no puntualmente de los violadores y de los asesinos, de los femicidas, pero digo, en líneas generales manifestó estar a favor de estas medidas. Entonces es como muy difícil, me parece, porque aunque son poderes independientes, todos sabemos que en algún punto están entrelazados. Estamos entrelazados y todos los poderes porque formamos parte de los poderes de un Estado.
A ver, porque son dos cosas distintas. Por ejemplo, nosotras estamos a favor, claramente, que las madres que se encuentran privadas de su libertad, y ustedes saben que muchas madres se encuentran privadas de su libertad junto con sus hijos y sus hijas. Entonces, nosotros no, si metemos todo en una bolsa, por ejemplo, hay muchos que están a favor de que los genocidas que están privados de su libertad salgan por esta situación. Entonces, hay que distinguir. No es lo mismo un genocida y un violador y una madre que está con su hijo. Entonces, compartimos que es una grave situación, compartimos que es una situación tremenda la que se está viviendo en las cárceles. Bueno, está muy claro, no es lo mismo un genocida y un violador que una madre que está con su hijo en la cárcel, no tiene ninguna relación. Y Bullrich dijo que había comparado negativamente para los genocidas a los violadores. Y como usted ve, los había puesto claramente en la misma bolsa. No es lo mismo un genocida o un violador que una mujer que está con su hijo presa. Bien lo que dice Gómez Alcorta cuando dice, bueno, no es lo mismo, es mucho más brutal liberar a un preso de lesa humanidad que a un violador. Me parece que esa categorización... ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no quieren entender? ¿Por qué transitan un camino tan fácil de desmentir, de reconstruir de una manera que para ellos es siempre pavorosa? Porque nunca salen bien parados. En todo caso lo creerán, pero tienen que estar muy confundidos. Es como si a Pichetto, a Bullrich y a otra gente el coronavirus le pegara en otro lado. Como si esto que está sucediendo en el mundo los volviera un poco más locos. Están fuera de sí para tratar de marcar a funcionarios que han hecho de la corrección, del comportamiento más pensante, un estilo, por eso han llegado, como en el caso de Elizabeth Gómez Alcorta, sale desde qué lugar, desde qué autoridad moral, desde qué ética a discutirle Patricia Bullrich. ¿Qué es lo que no entienden? Vamos a hacer un recorrido sobre el tema de las cárceles. Mire, el gobierno lo ha dicho de todas las maneras. Vamos a buscar distintos estilos para marcarlo. Empiezo con la ministra de Justicia, Lozardo. La posición del gobierno la definió ayer el presidente. No existe un plan, como se dice, de liberación generalizada, ni tampoco dirigida a un caso particular. El presidente manifestó justamente que no se van a disponer ni indultos, ni amnistías, ni conmutación de pena, por ninguna razón. En realidad, el Poder Judicial es el que toma la decisión de detener gente, de ver si va a un centro de detención y de excarcelar gente. No es un tema. ¿Qué es lo que no entienden? Porque resulta bastante fácil, la ministra de Justicia, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el propio presidente con este tuit. Formulo estas aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación, induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales. ¿Qué es lo que no entienden cuando uno escucha a Eduardo Valdés? Yo creo que los mandan a prisión domiciliaria. Sí. Ellos están condenados para estar detenidos, no a pena de muerte. O sea, yo creo que los que van a su casa no es liberación. No, es y tendrían que ir con la tobillera. Los geriátricos, las cárceles, en Italia, en España, en los países que se les disparó, fueron un foco muy fuerte de infección. Y una de las cosas que está pasando es que ningún juez, como dice Sergio Berni, las libertades las decretan los jueces, no el poder político. Vienen queriendo meter al poder político desde el primer día que asumió Alberto diciendo que estaba haciendo sus gestiones para liberar a tal o a cual. Y la que libera es, como dice Sergio Berni, la justicia. Un presidente que cuida y protege a su población, ¿le va a mandar a un violador, a la chica violada, a media cuadra? No, es solo una campaña de difamación porque lo que le molesta es que haya un consenso político entre el presidente de la Nación y los gobernadores de todos los signos políticos. ¿Qué es lo que no entienden? Mire lo que Axel Kicillof también escribió, para que en todo el recorrido vea que desde todos los frentes del gobierno han desmentido esta campaña absurda. Es absolutamente falso que exista un plan del gobierno de la provincia de Buenos Aires para liberar masivamente presos. Pero además es totalmente inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera, ni decide libertades condicionales. ¿Qué es lo que no entienden? Escúchelo al ministro Alac. Y no solamente es falso, es absolutamente disparatado,
porque el Poder Ejecutivo, el gobierno, puede tener planes para desarrollo económico, para educación, para salud, pero la libertad de una persona privada de libertad o la prisión domiciliaria de un detenido solo la puede ordenar el Poder Judicial, porque tiene la competencia única y exclusiva para la administración de justicia. Por lo tanto, adjudicarle al Ejecutivo, al gobierno, como se ha querido decir, un plan para mandar a prisión domiciliaria internos en la provincia de Buenos Aires con un número disparatado de 6.000, es algo que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué es lo que no entienden? Es deliberado. Es una campaña que arrastra a la gente a la locura. Y lo hacen torciéndolo todo. O con la fake news, esto que se da en llamar ahora, a lo que toda la vida le dijimos mentira, falacia, a faltar a la verdad. La fake news sobre la liberación de presos, una circulación de información falsa de supuestas excarcelaciones por la pandemia, un femicida que había salido en una resolución previa y un hombre excarcelado por problemas mentales son algunos de los casos que se presentan como ejemplos de los medios. Salió de la cárcel de Marcos Paz por el coronavirus y al día siguiente lo detuvieron por robo. Asaltó una heladería en Almagro. Me liberaron por la pandemia, así que mañana me vuelven a sacar, le gritó a la policía. Esta es la noticia de TN. Así es como enloquece a la gente, así como es como la envenena. Mire cómo muy rapidito se pudo saber que era mentira, por suerte, muy rápido, a través de nuestro siempre tan querido colega Mauro Zeta. Aquí está la explicación. Acerquémonos, por favor, porque es importante. Acá está el fallo donde se decretó la libertad de un delincuente que fue atrapado hoy tras un asalto en Almagro. No tiene nada que ver con el COVID-19. Se decretó su libertad por su estado de salud mental y se le dio intervención a un juzgado civil. Es como dice el Papa. Un piccolo è razonabile, es una oferta sobre la base. Un piccolo linciaggio quotidiano che cerca di condannare la gente, di creare una cattiva fama alla gente, di scartarla, di condannarla. Il piccolo linciaggio quotidiano del chiacchiericcio, che si crea un'opinione, notizie false, calunnie, che riscaldano il popolo e chiedono la giustizia. È un linciaggio, un vero linciaggio. E così portano al giudice, perché il giudice dia forma legale a questo, ma già viene giudicato. Il giudice deve essere molto, molto coraggioso per andare contro un giudizio così popolare. Fatto a posto, ¿no? Preparato. A propósito de la calumnia, de jueces actuando por mandato de los medios de comunicación, hay que recordar que hoy, hace un año, Bonadío quería entrar a lo económico que pudiese derivar del libro, sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos a un año, hoy se cumple un año exactamente de eso. Vale la pena recordarlo, porque mire cómo es a la vuelta de la vida lo que ha sucedido. Cristina Fernández de Kirchner es la vicepresidenta de la República y de vez en cuando la presidenta en función de los viajes de Alberto Fernández. Pero volvamos a la calumnia, a la persecución, al hostigamiento. Fernanda Raberta no ha empezado todavía. Y el diario La Nación ya la está atacando, ya está diciendo de ellas todo lo que pueda permitirles marcar algo que resulte tesoroso, tergiversando lo que quieren señalar. Ahí está Fernanda Raberta, una niñez en la guardería Montonera, y entonces, ¿qué tenía que ver? Era niña, una juventud en la Cámpora y una carrera al ANSES. Todo esto para iniciar un ataque de todos los días, que va a tener que sobrellevar Fernanda Raberta. No empezó todavía. Posiblemente no haya todavía ocupado el lugar donde va a trabajar en ANSES, su escritorio, su ámbito. Todavía no respiró en ese sitio y ya la están atacando.
También es verdad que de vez en cuando nos gusta combinar todo esto con algunas buenas noticias. Miren los bancos a favor de cómo la Argentina está haciendo las cosas con la deuda. Vamos a ir rapidito, bancos argentinos respaldan la negociación de la deuda. Son los bancos reunidos en ADEVA. No es poca cosa porque usted sabe cómo son. Y la propia UIA, que tanto jugó en contra el modelo anterior para instalar el modelo Macri, corporaciones, hasta que se dieron cuenta de qué manera los perjudicaba el neoliberalismo, ahora también están apoyando la forma en que Martín Guzmán defiende a la Argentina en la dura pelea contra los buitres. Apoya la UIA también la reestructuración de la deuda argentina. Es razonable, es una oferta sobre la base de la buena fe, y es sobre la base de la buena fe porque estamos tomando un compromiso que podemos cumplir al mismo tiempo que cumplimos con el compromiso más importante, que es el de proteger a las argentinas y a los argentinos. La otra parte busca presionar para que Argentina ofrezca más. Pero como digo, ofrecer más no se puede, porque ofrecer más no es sostenible. Y nosotros eso es algo que no vamos a hacer. No es bravo luchar cada día, es a veces imposible. Porque ellos tienen un porcentaje muy alto de llegada al ciudadano como para volverlo loco, para enajenarlo. Ya ha sucedido muchísimo eso en la Argentina y más de una reunión se ha hecho de psicólogos, de estudiosos de la sociología para determinar efectivamente el grado de enfermedad que le han transmitido a la población. La política online dice otra cosa interesante, buena para la Argentina. Vamos en el día a día. El riesgo país se desploma, estaba a 4.000 y pico, bajó a 3.479 en ese indicador de la JP Morgan. Es bueno saberlo. Esta gente participa de lo mismo, tienen que ver con todo ese bandidaje internacional de las deudas, de los bonos, de los buitres, pero finalmente tienen que ser serios con los datos que ofrecen a sus propios clientes. 14% cayó el riesgo país de la Argentina justamente por la forma en que se viene negociando la deuda. Adentro, ciertamente, la lucha es impiadosa. Los ojeros que retienen la soja, algo delincuencial, si uno lo mira bien, antipatriótico, por donde uno quiera advertirlo, pero lo hacen. Quiero terminar esta columna cuando veo pasar a Gustavo Silvestre ya con todo listo y viene Pablo Dugan para el final del diario, saludando a las madres de Plaza de Mayo que hoy tuvieron un día virtual. 43 años se cumplían, pero también de manera virtual, con distintos actos, con libros, con creatividad, lo pudieron recordar. Las saludamos especialmente. Y por último, hay que decir, ahí donde están los centenares de bebés, se preguntaban en aquel momento, cuando todavía eran cientos, ahora son miles. Esta es la primera marcha. Este es el primer jueves de las madres de Plaza de Mayo. 43 años de lucha. Queda claro que la vida es lo único que vale, dijo esta mañana Ebe de Bonafini. Esta es una foto histórica, respetada en el mundo entero. Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, todas ellas son portadoras de un nivel de dignidad que exalta los valores de la Argentina en cualquier parte del mundo. ¿Dónde están, se preguntaban, los centenares de bebés nacidos en cautiverio? Todavía los están buscando en una de las labores más extraordinarias que se haya hecho en materia de derechos humanos en el mundo entero. Y vamos a terminar con esta imagen, ya que hace un año que Bonadío quería sacarle los dineros que pudieran dar el libro Sinceramente a Cristina Fernández de Kirchner, con la primera de las presentaciones, o una de ellas por lo menos, la presentación del libro Sinceramente. Con el amor de la gente no se puede. Se podía ser Bonadío en aquel momento y jugar a favor del establishment, en forma impiadosa y constante, pero con el amor de la gente se ve que no tanto. Hace un año, ¿quién iba a imaginar dentro de tanta pelea que Cristina Fernández de Kirchner terminaría siendo la que decidía quién preside a la República Argentina con un gran nivel de acierto? Mire lo que es eso. ¿Y qué iba a ocurrir con el tipo de gobierno que la Argentina se iba a permitir tener a la salida del nefasto neoliberalismo? La seguimos mañana, si Dios quiere. Muchas gracias.